Hola, hoy vamos a hablar de ese momento. Ese momento de falsa seguridad, casi zen, ¿sabes? Cuando ejecutas un kubectl apply, ves que todo se pone en verde y piensas, soy un dios de la automatización. Sí, sí, lo conozco perfectamente. Y justo entonces, pues nada, miras los logs y ahí está. Un pod solitario, atascado en el limbo existencial de pending. Y no es por la CPU, tampoco es por la memoria. Es algo mucho más burocrático. Burocrático es una palabra perfecta, sí. Es la versión digital de llegar a un hotel con tu reserva y que te digan, sí, la habitación está libre, pero no tenemos llaves para dársela. Exacto. La habitación es la capacidad de cómputo, la llave, pues es la dirección de red. Justo. Y esa es la pregunta que vamos a intentar destripar hoy. ¿Cuántos pods caben realmente en una instancia de EKS? ¿Por qué? Y esto es un spoiler. El número no es infinito. Ni siquiera es el que te dicta la lógica. No, para nada. Algún despacho de Seattle puso un límite. Y no fue por fastidiar, o eso dicen. Vamos a desgranar este misterio basándonos en un artículo de nuestros amigos del blog nivelexilon.com. Allí está la versión seria, por escrito, y con los comandos que sí se pueden copiar y pegar. Efectivamente, la clave, como bien dices, no está en la potencia del motor de la máquina, sino en su sistema de cañerías, por así decirlo. Todo se reduce a la gestión de la red, a cómo AWS asigna una dirección, una identidad única a cada pod dentro del clúster. Ok, vamos a desglosar esto. El artículo propone una analogía que me parece brillante, de verdad, por lo precisa que es. Dice que gestionar un clúster de EKS es como ser el urbanista de una ciudad digital. Ajá. Pues mira, las instancias S2 son los edificios y los pods, pues son los inquilinos. Entonces mi pregunta es, si mi edificio tiene gigas de RAM y núcleos de CPU de sobra, ¿por qué no puedo meter a todos los inquilinos que quiera? ¿Hay un aforo máximo por alguna ley antifiestas o qué? Pues mira, es la pregunta del millón. Y la respuesta es que el límite no lo pone la estructura del edificio. No lo pone el hormigón, digamos. Exacto. Lo pone la infraestructura de servicios básicos que llega hasta él. El cuello de botella real, el de verdad, viene impuesto por los recursos de red de cada instancia EC2, por la fontanería, como te decía antes. Un momento, la fontanería. A ver, a mí esto me empieza a sonar un poco a limitación artificial de AWS. O sea, una forma elegante de decirnos, ¿quieres más inquilinos? Pues compra un edificio más grande y más caro. ¿No es algo que podrían solucionar si quisieran? ¿Darle más manguera a la red y ya está? ¿No? Bueno, entiendo el escepticismo, pero la limitación tiene una base técnica muy sólida, ¿eh? Está ligada al hardware y a la virtualización. Hay que entender dos conceptos clave. El primero son las interfaces de red elásticas, o ENIs. Enis, vale. Piensa en una ENI como la acometida principal de red que llega a un edificio. Cada tipo de instancia EC2, por su diseño físico y por el hipervisor que la gestiona, solo puede soportar un número máximo de estas acometidas. Vale, como las tomas de fibra óptica que llegan al cuarto de contadores de un edificio. Tiene sentido que haya un límite físico, no puedes tirar infinitos cables. Justo. Y el segundo concepto es que cada una de esas ENIs puede gestionar un número limitado de direcciones IPv4 secundarias. Ah, Siguiendo la analogía, si la ENIS es la acometida general, las direcciones IP son los apartamentos individuales, cada uno con su propio timbre, su buzón. Cada apartamento necesita una dirección única para que le lleguen las cartas, o, en nuestro caso, los paquetes de red. entendido. Tenemos edificios con un número máximo de acometidas y cada acometida da servicio a un número máximo de apartamentos. La arquitectura de la ciudad. Hasta aquí, todo claro. Pues aquí viene el giro de guión, el que explica por qué ese estado de pending nos atormenta a veces. Resulta que no todos esos apartamentos, o sea, no todas esas direcciones IP, están disponibles para nuestros pods. El propietario del edificio se reserva algunos. Aclaro. El casero, que en este caso es AWS, siempre se queda con el ático y el bajo para sus cosas. Eso es. El piso del portero, la sala de calderas, el trastero donde guardan los adornos de Navidad. Esos no se pueden alquilar. Has dado en el clavo. AWS necesita esas direcciones IP para sus propios servicios, los que mantienen la ciudad funcionando. El CNI de AWS, que es como el conserje que asigna las IPs, necesita una para él. KubeProxy, que es el que gestiona el tráfico interno, necesita otra. Son los servicios esenciales que, como dices, no pagan alquiler, pero son imprescindibles para que el edificio no se venga abajo.
Los gastos de comunidad de la era digital. Fascinante. Entonces, ¿hay alguna manera de saber cuántos apartamentos nos quedan libres para nuestros inquilinos de verdad? ¿Para los pods? Sí, claro. El artículo de nivel epsilon lo resume en una fórmula muy simple. Los pods máximos son igual a ver, el número de ENIs multiplicado por las IPs por ENI menos las IPs que se reserva el sistema. A ver. Saquemos la servilleta para hacer los cálculos. Pongamos un ejemplo práctico. Usemos uno del artículo. Una instancia T2.medium, un edificio modesto. Este tipo de instancia tiene 3 ENIs y cada una de esas ENIs puede gestionar 6 direcciones IPv4. Vale, entonces sería 3 ENIs por 6 IPs cada una son 18. Y a eso... Espera, el artículo dice que la fórmula es número de ENIs, IPs por ENI, menos 1, plus 2. ¿Por qué es tan complicado? Es una buena pregunta. Hay 2 fórmulas que circulan por ahí. La que mencionas es la oficial y la más precisa, sí. Pero la que simplificamos antes, ENIs, IPs, IPs reservadas, es conceptualmente más fácil de entender. El resultado es casi el mismo. Ah, vale. Usemos la oficial para ser rigurosos. 3 ENIs por 6 IPs menos 1 son 15. Más 2 da 17. 17. Una T2 Medium puede albergar un máximo de 17 pods. O sea que el número 17 no es magia, es pura burocracia de red. Vale, pero 17 suena a poquísimo. ¿Qué pasa si uso una máquina más seria, algo como una M5.large? Supongo que la cosa mejora, ¿no? Pues aplica la misma lógica. Una M5.large tiene 4 ENIs y cada ENI soporta 10 direcciones IP. A ver, 4 ENIs por 10 IPs menos 1. Son 36, más 2, 38. Pero espera, en la documentación de AWS para una M5 Large dice 39 pods. ¿Qué me estoy perdiendo? Te estás perdiendo el detalle más divertido. La fórmula puede variar un poquito según la versión del CNI y el tipo de instancia. Por eso, aunque entender la fórmula es clave, en la práctica es mejor confiar en las herramientas que nos dan el número ya cocinado. Entiendo. Pero la conclusión es la misma. Si en tu edificio M5 Large caben 39 inquilinos, cuando llega el número 40, se queda en la calle. O, en nuestro caso, en pending, esperando a que alguien haga el checkout. Ya. Y supongo que ignorar este aforo máximo tiene consecuencias más allá de un pod que no arranca. Desde luego. Conocer este límite no es un ejercicio académico, es fundamental. Recuerdo un proyecto justo en la semana del Black Friday. Un despliegue empezó a fallar intermitentemente durante horas. La clásica historia de terror prenavideña. Totalmente. Los pods de una aplicación web no escalaban como debían. Y todo parecía correcto. CPU de sobra, memoria por los aires... El equipo de SRE estaba a punto de arrancarse los pelos. Me lo imagino. Y ahí estaba. Estábamos intentando meter 40 inquilinos en un edificio con solo 39 apartamentos disponibles. Qué fuerte. El clúster autoscaler añadía nodos, sí, pero la aplicación intentaba meter un pod de más en los nodos que ya existían antes de que el nuevo estuviera listo del todo. Fue una lección aprendida a las duras sobre la importancia de la fontanería digital. Una cascada de fallos por un solo inquilino sin piso. Brutal. Eso cubre el desastre de exceder el límite. Pero el artículo también menciona el problema contrario, el del despilfarro, ¿verdad? Exacto. Ese es el otro pecado capital de la arquitectura cloud, el sobreaprovisionamiento. Usar una instancia que soporta 200 pods para desplegar una aplicación que como mucho va a tener 5. Claro. Es como construir un rascacielos de 50 plantas para que viva una sola familia. Funciona, sí, pero estás pagando una fortuna por una capacidad de red y unos recursos que jamás vas a utilizar. Estirar el dinero, literalmente. Se trata de encontrar el punto justo. Ni edificios abarrotados donde se colapsan los servicios, ni barrios fantasma que cuestan una fortuna mantener. Es como jugar al SimCity pero con facturas muy reales a final de mes. Tal cual. Ahora, la pregunta práctica. Calcular esto a mano suena tedioso. ¿Cómo se supone que un urbanista eficiente pero un poco vago gestiona esto? Afortunadamente no hay que ir con la calculadora a todas partes. La forma más directa es preguntarle a Kubernetes. Si ejecutas el comando kubectl describe node y el nombre de un nodo, en la salida verás una sección llamada capacity y otra allocatable. Ajá. ¿Y cuál de las dos miro? Buena pregunta. Capacity te dice el máximo teórico del edificio, por ejemplo, 39 pods.
Allocatable, en cambio, te dice el máximo disponible para tus propias aplicaciones, ya descontando los pods del sistema que ya viven ahí, como el CNI o kube-proxy. Ah, vale. Allocatable es el número que realmente te interesa en el día a día. Ah, muy buen dato. O sea que el propio Kubernetes ya nos hace el cálculo de los gastos de comunidad. Y una duda, ¿esto es siempre así o si uso otro CNI como Calico o Cilium, las reglas del juego cambian? Esa es la pregunta del millón para un arquitecto. Y la respuesta es que sí, cambiarían por completo. Vaya. Toda esta matemática de NIS e IPs por interfaz es específica del CNI por defecto de AWS, el AWS VPC CNI, que funciona en modo host routing. Otros CNIs, como Calico, pueden operar en modo overlay, creando una red virtual por encima de la de AWS. En ese modo, el límite de IPs por nodo desaparece. Ah, qué bien. Pero a cambio tienes otras contrapartidas, claro, como un pequeño overhead de rendimiento por la encapsulación de paquetes. No hay una solución perfecta, solo intercambios. El clásico elige tu veneno de la ingeniería. Entiendo. Volviendo al CNI de AWS, el artículo también da algunas buenas prácticas más allá de saber el número. Sí, y son cruciales. La primera es evidente: ajustar la instancia a la carga de trabajo. Si tienes una aplicación que levanta muchísimos pods pequeños, como un procesador de eventos, necesitas una instancia con gran capacidad de red. Quizá no tanta CPU, pero sí muchas ENIs e IPs. Claro. En cambio, para una base de datos en un único pod gigante, la densidad de pods es irrelevante. Tiene toda la lógica. No construyes el mismo tipo de edificio para un centro de coworking que para un palacio. La segunda es la optimización de costes. A veces puede ser más barato usar unas pocas instancias grandes que un montón de pequeñas, aunque la suma de CPU y RAM sea la misma. Las instancias más grandes suelen tener una mejor relación coste-beneficio en cuanto a la capacidad de red que ofrecen. El metro cuadrado sale más barato en el rascacielos que en el chalet adosado. Justo. Y la tercera, y para mí la más importante, usar el autoescalado de forma inteligente. No solo el Horizontal Pod Autoscaler, el HPA, que crea y destruye pods, sino sobre todo el Cluster Autoscaler. Ajá. Este último es el que decide si hay que añadir edificios a la ciudad. La clave es configurarlo con diferentes grupos de nodos. Por ejemplo, puedes tener un grupo de nodos con instancias Cenco 5, optimizadas para cómputo, y otro grupo con instancias M5 o R5 para las aplicaciones web que escalan a docenas de pods. El autoscaler es lo bastante listo para saber dónde pedir un nuevo nodo según las necesidades del pod que está en pending. Es como tener un ayuntamiento automatizado que recalifica terrenos y da licencias de obra en tiempo real. El sueño de cualquier urbanista. Para resumir, entender el límite de pods va más allá de una fórmula. Es comprender que debajo de toda la magia de la nube hay limitaciones muy reales. Somos planificadores urbanos de una ciudad digital, y más nos vale saber cuántos enchufes hay en cada edificio antes de vender los pisos. Es una conclusión perfecta. La nube nos abstrae de tener que atornillar servidores, pero no elimina la infraestructura. Sigue ahí, con sus reglas y sus cuellos de botella. Conocer estas reglas es lo que diferencia una arquitectura robusta y eficiente de una que simplemente funciona, a veces. Justo. Bueno, y todo esto me deja con una pregunta para el futuro. Todo este rompecabezas de condar IPs se basa en el agotado protocolo IPv4. Cuando IPv6 sea el estándar de facto, con su espacio de direcciones que es para fines prácticos infinito, ¿seguiremos contando apartamentos? ¿O este problema, esta burocracia, simplemente se evaporará? Es la gran pregunta, sí. Teóricamente, el problema de la escasez de direcciones debería desaparecer. Ya no tendremos que preocuparnos por quedarnos sin IPs. Sin embargo, la infraestructura subyacente, las ENIs y la forma en que el hardware gestiona las conexiones seguirán teniendo límites. Ah, claro. Quizás el cuello de botella ya no sea el número de direcciones, sino el tamaño de las tablas de enrutamiento del nodo o el número de conexiones que el kernel puede manejar. El problema cambiará de forma, pero dudo que desaparezca del todo. El universo de IP será infinito, pero el cartero seguirá teniendo un carrito de un tamaño finito. Siempre habrá un casero guardándose algo para mantenimiento. Me queda claro. Bueno, si después de esta charla alguien se ha quedado con ganas de ver la fórmula exacta, los comandos de kubectl, o simplemente leer la explicación sin mis divagaciones urbanísticas, tiene el artículo completo en el blog. Ajá.
El enlace directo está en la descripción de este audio. Hay que pasarse por nivelepsilon.com. Allí está todo detallado, sí, sin analogías y directo al grano. Hasta la próxima. Hasta la próxima.